mucho antes de que Eva abriera los ojos en el Edén, antes de que la serpiente deslizara su engaño. Entre las hojas del árbol prohibido, existe en las sombras una figura femenina que la historia prefirió enterrar bajo siglos de miedo, silencios y distorsiones. Su nombre, Lilith. Pero ¿quién fue realmente esta presencia que, según antiguas tradiciones, existió incluso antes que la esposa de Adán? ¿Por qué su nombre aún provoca inquietud, como si al mencionarlo se despertara algo que nunca terminó de apagarse? A diferencia de Eva, Lilith, según los relatos más antiguos, no fue formada a partir de Adán. Fue creada del mismo polvo, con la misma dignidad, la misma esencia, no subordinada, no derivada, igual, y fue precisamente esa igualdad la semilla de un conflicto que cambiaría para siempre la historia sagrada. Lilith no aceptó inclinarse, no aceptó ocupar un lugar de obediencia forzada. Rechazó cualquier dominio impuesto, desafiando no solo a Adán, sino el orden establecido por los seres celestiales. En obras místicas judías, como el alfabeto de Ben Sira, se la describe como la primera compañera de Adán, una mujer con voz propia, pensamiento propio y voluntad férrea. Cuando la tensión se volvió insoportable, Lilith recurrió a algo impensable, pronunció el nombre secreto de Dios, aquel que según las tradiciones contiene el poder de la creación misma, y desapareció. No fue expulsada, no fue castigada, eligió irse. La primera en abandonar el paraíso por decisión propia. El primer acto de libre albedrío radical registrado en la historia espiritual del hombre. Pero la historia no la dejó ir tan fácilmente. El nombre Lilith reaparece siglos después en Isaías 34:14, asociado a una figura nocturna que habita en ruinas y desolación. Un eco antiguo, un susurro de aquello que la tradición quiso olvidar, pero que nunca se desvaneció por completo. ¿Quién fue entonces Lilith? ¿Un símbolo creado por mitos posteriores? ¿O una entidad real que se alejó del Edén para no volver jamás? Su desaparición no fue el final, fue el comienzo de algo más profundo. Tras abandonar el Edén, Lilith se adentró en un territorio velado, la tierra de Nod, un lugar apenas mencionado, pero cargado de un aura de misterio ancestral. Dicen que, en los albores del tiempo, mientras el Edén brillaba bajo la luz pura del Creador, Lilith observaba a Adán con una pregunta que no podía silenciar. ¿Por qué debía estar bajo él si ambos habían sido hechos de la misma esencia? Esa pregunta, sencilla pero incendiaria, fue el inicio de su ruptura. Adán esperaba obediencia. Lilith exigía libertad, y cuando ya no quedaron palabras entre ellos, Lilith hizo lo que nadie imaginó, pronunció el nombre divino, quebrando las cadenas de su destino y escapando más allá del límite visible de la creación. Ni los ángeles pudieron traerla de regreso. Su decisión ya estaba tomada. No buscaba destrucción, buscaba autonomía, un lugar donde existir sin someterse. Ese lugar fue Nod. Pero Nod no era un refugio vacío, era un territorio liminal, un umbral olvidado donde las leyes del Edén no tenían autoridad. Un espacio frecuentado por seres caídos, almas errantes, entidades que no pertenecían al cielo ni a la tierra, y ellos ya sabían que ella vendría. Lilith no llegó a un desierto, llegó a un reino que la esperaba, un reino que cambiaría su historia, y la de todos aquellos que la recordarían, no como villana, sino como la primera en elegir su propio camino fuera del paraíso. Fue en aquella tierra oculta donde Lilith se encontró con los seres que el cielo había desterrado, ángeles que, movidos por deseos prohibidos, habían decidido abandonar la obediencia y cruzar los límites establecidos por el Altísimo. No descendieron para destruir, sino para poseer, para experimentar lo que jamás les había sido permitido. Miraban el mundo con anhelo y con hambre, y cuando vieron a Lilith, no retrocedieron, la reconocieron. Ella no era como las hijas de la tierra. No estaba sometida, no estaba quebrada, era libre, marcada por su elección, herida por su ruptura con el Edén, pero libre, y en esa libertad,
Los caídos vieron un reflejo de su propia caída. Lilith no los rechazó, los escuchó, se acercó a ellos y, según antiguos textos místicos, forjó lazos con esos seres que habitaban entre la luz perdida y las sombras eternas. El libro de Enoc describe a los vigilantes, ángeles que se corrompieron al unirse con mujeres humanas. Pero algunas tradiciones afirman que Lilith fue la primera en acercarse a los caídos por decisión propia, convirtiéndose en la raíz de una descendencia que jamás podría regresar al Edén. De esas uniones surgieron criaturas híbridas, los Shedim, los Lilim y los temidos Nefilim, seres cuya fuerza y naturaleza superaban la comprensión humana. Lilith no solo convivió con ellos, se transformó en su matriarca, la madre de las sombras, gobernante de espíritus errantes y deseos desbordados. Y lo más inquietante es que aquellos ángeles desterrados la servían como si fuera soberana de un reino que jamás debió existir, una anti-Eva, creadora de una anti-civilización. Mientras el Edén respiraba paz, el reino de Nod vibraba con un poder antiguo, indómito y peligroso. Allí, Lilith descubrió algo que la haría eterna, la capacidad de influir en los sueños, los pensamientos y las pasiones de los mortales. Pero el cielo no permaneció silencioso. Un decreto fue pronunciado. Lilith había cruzado límites que ningún ser debía cruzar, y fueron enviados 3 ángeles de juicio, Senoi, Sansenoi y Semangelov, con un único mandato: traerla de regreso o eliminarla. Estos nombres, casi olvidados, conservados solo en tradiciones ocultistas, pertenecían a seres temidos incluso entre los ángeles. No venían a dialogar, venían a ejecutar justicia. Cuando llegaron a Nod, no encontraron a la mujer que había abandonado el Edén. Encontraron a una reina envuelta en sombras, rodeada de entidades que la seguían y de hijos que no pertenecían al mundo conocido. Lilith no tembló, rechazó volver, negó cualquier intento de restaurar su antiguo destino. Entonces los ángeles pronunciaron la condena. Cada día 100 de sus hijos espirituales serían destruidos. Una pérdida diaria perpetua devastadora. 100, todos los días, para siempre. El vientre que había dado origen a seres del inframundo se convertiría en escenario de una guerra invisible entre el cielo y lo prohibido. Lilith no suplicó, pero su dolor se volvió furia. Juró que, si no podía proteger a sus descendientes, descargaría su venganza sobre la humanidad. Así nació el mito más oscuro. Lilith como devoradora de niños, señora de los abortos, la sombra que acecha en noches inquietas. El cielo había transformado su rebeldía en terror. Pero hay un detalle que pocos conocen: los nombres de los ángeles que la sentenciaron comenzaron a usarse como amuletos de protección contra ella. Colgaban en las cunas, se escribían en oraciones, se recitaban en rituales nocturnos. Una ironía trágica: aquellos que fueron enviados a detenerla se convirtieron en los nombres que los humanos invocarían para defenderse de su furia. Y aún así, en ciertas noches silenciosas, parecía que el eco de Lilith atravesaba las barreras del alma humana, porque, aunque fue perseguida y maldecida, no fue destruida. Encontró la forma de mantenerse viva. Su esencia se dispersó en formas sutiles, infiltrándose en los sueños, en los pensamientos ocultos, en los rincones más frágiles de la conciencia. Y así continuó existiendo, porque aún quedaba un espacio para ella, un territorio entre realidades donde su influencia no solo perduraría, sino que crecería. Ese lugar, marcado por el abandono y lo prohibido, conserva hasta hoy rastros de aquello en lo que ella se transformó. Porque Nod jamás fue un simple destierro. En Génesis 4:16, leemos una frase breve, casi inadvertida. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Una sola línea, pero detrás de ella se abre un abismo. Caín, condenado por derramar la sangre de su propio hermano, no solo se convirtió en un nómada, fue enviado a un sitio concreto, un territorio con nombre, con historia, con sombras.
y allí es donde los hilos de su destino vuelven a entrelazarse con el de Lilith. Viejas tradiciones místicas afirman que Lilith ya habitaba en Nod mucho antes de la llegada de Caín. No hizo de ese lugar su hogar por capricho, sino por consecuencia. El suelo de Nod no recibía la luz, pero era fértil para lo distorsionado, para lo espiritual quebrado. Era el refugio de los expulsados, espíritus insumisos, energías residuales y vestigios de creaciones rechazadas. Un espacio que funcionaba como un depósito cósmico de todo aquello que el cielo prefería no aniquilar, pero tampoco permitir cerca del Edén. Así, cuando Caín llega, no encuentra un vacío, sino un reino donde la presencia divina es apenas un eco lejano, y allí construye una ciudad sobre un desierto espiritual. Pero surge la pregunta: ¿quiénes habitaban con él? ¿De dónde surgieron los pobladores de esa urbe levantada por un maldecido? Algunas fuentes esotéricas insinúan que Caín fue el primer humano en encontrarse con Lilith después de su transformación. De ella habría recibido conocimiento oculto, instrucciones para dominar y tal vez algo aún más oscuro, protección frente al mismo Dios. Una alianza entre desterrados, una semilla de un linaje que jamás buscaría volver a la luz. Así Nod dejó de ser un simple exilio para convertirse en un punto liminal, un lugar donde dimensiones se superponen y donde los que quedaron fuera de los planes divinos hallaron propósito. Desde ese territorio olvidado, borrado de la historia oficial pero vivo en lo oculto, Lilith forjó una nueva identidad, porque lo que nace en Nod no retrocede, evoluciona. Y la evolución de Lilith ya no sería humana. Al apartarse del Edén y rechazar el regreso ordenado por los ángeles, Lilith inició un proceso que ni siquiera los cielos anticiparon. Dejó de ser una figura rebelde para convertirse en un arquetipo, una raíz, una creación paralela. Si Eva fue destinada a dar vida a la humanidad bajo la bendición divina, Lilith se convirtió en el vientre alterno, el útero de lo oculto. Las tradiciones cabalísticas más antiguas, difundidas en textos místicos y escritos extracanónicos, describen a Lilith como la madre de una vasta progenie espiritual. No eran seres terrenales, pero tampoco ángeles. Eran criaturas nacidas en la frontera, los Lilim, entidades que se alimentan de energía, miedo y deseo, rondando en lo invisible. Estos seres surgieron, dicen muchas fuentes, de las uniones entre Lilith y los ángeles caídos, los vigilantes. Seres expulsados del cielo que encontraron en Lilith una compañera de fuerza y rebeldía. De esas uniones nació una descendencia híbrida, seres sagaces, poderosos y con una ambición insaciable por influir sobre la humanidad. En el Zohar, escrito fundamental de la Cábala, Lilith es descrita como una presencia nocturna que viaja con los vientos oscuros, entrando en los sueños de los hombres, seduciéndolos, perturbándolos, moldeando sus deseos. Y así, su figura dejó de ser solo mito, se convirtió en fuerza, en arquetipo, en sombra eterna que recorre los bordes de la realidad humana. El nombre de Lilith aparece una y otra vez en prácticas mágicas, pactos antiguos y ceremonias, donde se invoca el poder femenino en su forma más salvaje e irreverente. Y fue precisamente por esa fuerza indomesticable que su figura fue borrada de muchos relatos oficiales, no porque careciera de importancia, sino porque resultaba incómoda y peligrosa para el orden religioso establecido. Paradójicamente, al ser silenciada, su presencia se volvió más intensa. En los textos que sobrevivieron a la censura, su voz resuena con una fuerza inquietante. Lilith nunca desapareció, simplemente fue retirada del escenario público para que su sombra hablara por ella. Muchos creen que tras ser demonizada por las tradiciones judeocristianas, su imagen quedó confinada al ámbito del miedo, exorcismos, rezos de protección, amuletos colgados en cunas. Pero esa es solo la mitad del relato. Lo que rara vez se menciona es que, en los márgenes de la espiritualidad, Lilith fue también exaltada, respetada e incluso amada.
Mientras la fe oficial la rechazaba, grupos ocultos la entendían como un símbolo de fuerza y autonomía. Desde la antigüedad, ciertas corrientes gnósticas que veían al mundo material como una prisión espiritual interpretaron la huida de Lilith del Edén como un acto de liberación. No abandonaba el paraíso por rebeldía caprichosa, sino porque se negaba a aceptar una estructura de poder que consideraban falsa o manipulada. Para estos grupos, Lilith representaba la chispa interior que se atreve a cuestionar el orden impuesto, una especie de Sofía desterrada por conocer demasiado. Durante la Edad Media, lejos de los ojos de la Inquisición, relatos clandestinos hablan de círculos de brujas que recurrían a Lilith en rituales de fertilidad, libertad sexual y magia lunar. La llamaban la Señora de la Luna Oscura, la fase en la que el firmamento oculta su luz y deja que las sombras revelen su propio lenguaje. No era vista como una diosa tradicional, sino como una fuerza primitiva, una energía femenina que guardaba los secretos de la creación y de su reverso. Más adelante, en el siglo XIX, con el resurgimiento de las órdenes esotéricas en Europa, Lilith volvió a tomar protagonismo, ahora envuelta en símbolos astrológicos y teorías alquímicas. Para ciertos grupos, acercarse a ella no significaba invocar el mal, sino enfrentarse al lado oculto de la propia psique. Lilith se convertía en un arquetipo, la parte indomada del alma que exige ser reconocida. Con la llegada del siglo XX y XXI, movimientos neopaganos y corrientes de feminismo místico rescataron la figura de Lilith como icono de libertad, deseo no reprimido y soberanía espiritual. Hoy aparece en rituales lunares, en poesía esotérica, en tatuajes de iniciación y en cánticos de empoderamiento. Su culto se volvió más visible que nunca, aunque aún envuelto en debate y polémica. Pero esa veneración no es un simple gesto simbólico. Invocar a Lilith es activar una energía que responde, que se mueve, que se manifiesta. Quien la llama debe entender que su presencia siempre implica un intercambio. A fin de cuentas, dirigirse a una entidad que desafió al cielo entero jamás ha sido un acto inocente. Desde tiempos ancestrales, distintas culturas han hablado de figuras femeninas que visitan a los mortales durante el sueño, sombras con formas seductoras o aterradoras que se deslizan en la noche, dejando señales que desafían la razón. Pesadillas recurrentes, presiones en el pecho, parálisis del sueño, marcas que no deberían existir. Para algunos, estas entidades no son más que metáforas. Para otros, son huellas del linaje espiritual que Lilith dejó atrás, un eco persistente de la mujer que eligió la libertad, aunque esa libertad la llevara a la oscuridad. En numerosas tradiciones, especialmente dentro del pensamiento judío antiguo, se señala a Lilith como la raíz más temprana y poderosa de ciertos fenómenos nocturnos que atraviesan culturas y eras. Lilith no irrumpe como una tormenta, se desliza por los pliegues del inconsciente, por ese territorio donde la razón se diluye y los miedos adquieren cuerpo. Es allí donde adopta distintas formas, a veces seductora y luminosa, otras veces inquietante y opresiva. Lo que distingue sus apariciones en sueños no es solo el terror que puede provocar, sino la sensación inequívoca de pérdida, como si algo hubiera sido arrebatado del interior del soñador. Desde tiempos remotos, existen relatos que describen encuentros nocturnos atribuidos a ella. El Talmud y diversos textos cabalísticos la presentan como una entidad que absorbe energía vital durante el sueño, especialmente a través de encuentros íntimos no deseados. Para las tradiciones esotéricas, eso no es un simple sueño erótico, es un pacto involuntario, una conexión espiritual que se establece sin permiso consciente. A través de ese contacto, Lilith trazaría un vínculo invisible, una atadura sutil que conecta al soñador con su dominio. Sin embargo, para Lilith,
los sueños son mucho más que visitas. Son ventanas, canales de comunicación, herramientas de influencia, incluso espacios de enseñanza prohibida. Místicos de distintas épocas afirman que al adentrarse en prácticas ocultistas, comenzaron a recibir visiones, símbolos y mensajes que atribuían directamente a ella. En esos escenarios oníricos, Lilith se presenta como guardiana de secretos que jamás aparecen en un libro, aunque cada revelación conlleva un precio. Y aquí surge el punto más delicado: no todos los sueños son inocuos. Hay experiencias nocturnas que funcionan como auténticos contratos espirituales. A veces basta un deseo reprimido, una herida emocional o un pensamiento obsesivo para abrir una puerta que atrae su presencia sin que nadie la invoque de forma consciente. Incluso hoy, miles de personas describen sueños recurrentes con figuras femeninas intensas, magnéticas, que gobiernan la escena con autoridad absoluta. Para algunos son simples imágenes del subconsciente. Para otros, experiencias reales en planos invisibles que dejaron huellas permanentes. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a pronunciar. ¿Qué ocurre cuando Lilith aparece repetidamente, noche tras noche? Y si no fuera solo una visita, sino el inicio de un vínculo duradero, lo que comienza como un sueño puede transformarse en algo mucho más profundo y mucho más real. Una rebelión que nunca terminó. La figura de Lilith siempre ha sido colocada en un territorio sin retorno. No se la describe como alguien que cometió un error, sino como una transgresora que desafió el orden divino desde sus cimientos. No fue engañada, no fue débil, no cayó por accidente, eligió levantarse. Rechazó el Edén, se negó a someterse a Adán y desobedeció a los mensajeros celestiales que intentaron imponerle un regreso forzado. Por eso su castigo fue el destierro eterno, o eso creyeron todos. Sin embargo, al recorrer los pasillos más ocultos de la mística, aparece una idea que desafía incluso las doctrinas más estrictas. Si existe perdón verdadero, ningún ser está completamente excluido de él. Algunos cabalistas sostenían que el simple hecho de que su nombre apareciera en textos antiguos, aunque fuera para condenarla, era una señal encriptada, una pista de que su historia no estaba cerrada. Para estos sabios, su presencia en sueños, leyendas, rituales y sombras no era solo una amenaza, sino un posible llamado hacia algo más profundo, un diálogo pendiente entre la rebeldía y la misericordia. Si Eva simboliza la aceptación y la obediencia, Lilith encarna la ruptura, la voz que se niega a ser moldeada. Pero, ¿y si su función no fuese únicamente romper, sino revelar los límites del diseño divino? ¿Y si, en su caída, ocultara una pieza clave para entender aspectos todavía desconocidos de la justicia, del libre albedrío y de la naturaleza misma del alma? En ciertos pasajes del Zohar, Lilith no aparece como una fuerza absolutamente destructiva, sino como un elemento que contribuye al equilibrio del universo. Allí se la interpreta como un impulso espiritual que obliga al ser humano a mantenerse despierto, a vigilar sus propias sombras y a elevarse por encima de sus deseos más bajos. Bajo esta mirada, Lilith no sería una enemiga directa de la humanidad, sino una especie de catalizador, una presencia incómoda que empuja la conciencia a evolucionar, aun cuando ella misma no comprenda del todo su papel. Y aquí surge la pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Podría Lilith ser redimida? ¿Existe un camino de retorno para una entidad que estuvo marcada como exiliada desde el origen? ¿O quizá, después de atravesar milenios habitando ese rol de sombra y rebeldía, ya no pueda imaginar una existencia distinta? Tal vez su mayor tragedia no fue su insurrección, sino la soledad que vino como consecuencia de su elección. Pero esta reflexión no habla solo de ella, habla de nosotros. Porque si incluso Lilith, la primera en oponerse al orden, la figura borrada, la soberana de lo nocturno, tuviera un espacio para volver a la luz, entonces no habría ser humano incapaz de encontrar el camino de regreso. Sin embargo, ninguna redención es sencilla, y tal vez
Solo tal vez Lilith aguarde en silencio a quien pueda mostrarle otra ruta. O este quizás simplemente observe desde las sombras, con una sonrisa enigmática, como quien conoce un secreto que aún no estamos preparados para entender.